El uruguayo Edinson Cavani es una estrella de la Liga Inglesa de Fútbol, pero cuando usó públicamente la frase "Gracias, negrito" para referirse a un amigo, fue denunciado por algunos en Inglaterra como racista. ¿Es esta expresión coloquial realmente discriminatoria? En esta edición de Efecto Naim, la periodista Dariela Sosa intenta responder a esa difícil pregunta. Además, Moisés Naim conversa con Lionel Barber, quien fue el editor del diario Financial Times durante 15 años y conoce como pocos las dinámicas del poder en nuestro mundo. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. El racismo, una plaga que nos afecta históricamente y que cuando creemos que ya está acabada, que ya ha sido vencida, que ya hay conciencia de lo inaceptable que es, aparece de mil maneras. El mundo está reaccionando poco a poco, pero hay reacciones, hay todo tipo de iniciativas en gobiernos, en empresas privadas, en medios de comunicación para tratar de disminuir o de penalizar estas conductas discriminatorias. En el mundo de los deportes hay muchos ejemplos. En el mundo del fútbol, las asociaciones han adoptado medidas que penalizan a los jugadores que insultan a sus contrincantes o a otros jugadores con epítetos que tienen que ver con el color de su piel. El contexto social, histórico, las circunstancias del país importan mucho en la manera como se procesan estas situaciones y cómo se maneja todo el tema racial tan espinoso, tan difícil. Sobre todo esto tiene una perspectiva muy única, muy interesante, muy controversial, la periodista venezolana Dariela Sosa. Dariela trabajó antes con nosotros aquí en Efecto Naim y después fundó una página web que ha tenido mucho éxito que se llama soyarepita.com, donde hay todo tipo de noticias relevantes, interesantes. Ella ha estado pensando sobre estos temas y hay un incidente específico que ha motivado que le hayamos pedido a ella que nos dé su perspectiva acerca de la discriminación racial y cuando eso entra en choque con el contexto cultural de los países donde ocurre. Miren. Gracias, negrito. Así se llama uno de los vinos que comercializa la emprendedora Silvana Rosas desde su bodega en Uruguay. El nombre lo escogió en apoyo al futbolista Edinson Cavani. En noviembre de 2020, este atleta uruguayo anotó 2 goles increíbles en un partido, garantizando así el triunfo de su equipo, el Manchester United de Inglaterra. En las redes sociales llovieron las felicitaciones para Cavani, incluida la de su paisano y amigo Pablo Fernández. Cavani le agradeció con el apodo que siempre había usado para su colega. Gracias, negrito. Algunos en los medios británicos denunciaron su respuesta como racista. Y aunque la Federación de Fútbol Inglesa no halló intencionalidad de discriminación, multaron a Cavani con 100.000 libras y lo expulsaron de 3 partidos. Para latinoamericanos como Rosas, este episodio raya en lo incomprensible. Es una palabra cariñosa, de amor, de pares. No es un insulto en absoluto, es todo lo contrario, es recibir cariño de alguien. Incluso la Academia Uruguaya de la Lengua denunció la sanción, alertando sobre la pobreza de conocimientos culturales de la Federación de Fútbol Inglesa. Hablamos con Paula Salerno, investigadora de lingüística de la Universidad de Buenos Aires y especialista en análisis del discurso. Mi opinión es que la Federación Inglesa de Fútbol juzgó una palabra con el objetivo de ser políticamente correcta y al hacerlo terminó discriminando a una persona por no conocer qué significa decir negrito como apelativo, como forma de llamar en nuestros países. Entonces está evaluando, justamente está haciendo un juicio de valor ideológico sobre cómo las hablantes usamos nuestra lengua. Es evidente que Cavani utilizó el término afectivamente, pero ¿podrían ciertas palabras mantener connotaciones racistas que hayamos olvidado o normalizado con el tiempo? La activista afro-uruguaya Sandra Chagas nos ofrece una perspectiva muy diferente.
creo que sí, que tiene reminiscencias con la esclavitud, porque no teníamos para ellos ni nombre ni apellido, ni herencia, ni cultural, ni un lugar de pertenencia, éramos cosas. Entonces, esclavo, esclava, ese eran nuestros nombres. Y si no, negrito, limpia acá, limpia allá, negrita. Nosotros, como comunidad negra, reivindicamos nuestra negritud, pero no le permitimos a quien no sea negro o afrodescendiente hoy día que nos diga: hola, ¿cómo te va, negra? Chagas exige que usen su nombre. Lo ve como parte de una lucha más amplia por desmantelar el racismo estructural que considera a las personas afrodescendientes menos y que se sigue manifestando de maneras muy concretas. De acuerdo con un reporte del Banco Mundial de 2018, las probabilidades de que personas afrodescendientes en América Latina vivan en pobreza crónica son 2,5 veces superiores a las de personas blancas o mestizas. También sufren en promedio de más desempleo, menos acceso a la educación y menos representación en puestos de toma de decisiones, tanto en entornos públicos como privados. Ese racismo coexiste con siglos de mestizaje que han moldeado no solo nuestra identidad, sino también la manera como usamos el lenguaje para identificarnos e identificar a otros. En Brasil, por ejemplo, se emplean más de 130 palabras para describir los distintos tonos de piel. Y a lo largo de la región, personas de tez similar pueden elegir identificarse de una manera diferente dependiendo de dónde y con quién estén. Con frecuencia, esta diversidad se ha utilizado para negar el racismo que permea nuestras sociedades, pero también ha hecho más complejas las dinámicas raciales de Latinoamérica. Van más allá de la dicotomía negro-blanco que se vive en otros países. El abogado Alejandro Mamani pertenece al colectivo argentino Identidad Marrón, que agrupa a personas con muchos tonos de piel que buscan respuestas para combatir el racismo. Así entiende él la sanción a Cavani por parte de la Liga Inglesa. Sería muy simple querer traducir desde el norte global respuestas ante el racismo estructural en el sur global y estándares éticos. De hecho, muchas veces eso es trabajado como etnocentrismo. Pensar que estándares éticos de un contexto donde el poder esté establecido tienen que ser los mismos en otros de países del sur global. Quizás es por eso que, por mucho que busqué, no pude encontrar una organización latinoamericana en contra del racismo que apoyara de manera inequívoca y oficial el castigo. El fútbol tiene el poder de unir a fanáticos de todas partes del mundo, pero cuando las iniciativas en contra del racismo se aplican sin considerar el contexto lingüístico y cultural, abren una grieta entre distintos grupos en lugar de unificarlos. Y sobre todo, nos distraen de la responsabilidad colectiva de buscar formas verdaderamente eficientes de luchar contra el racismo. Soy Dariela Sosa desde Buenos Aires para Efecto Naim. Esté usted de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantea la periodista Dariela Sosa, la verdad es que hay que enfrentar esta conversación de una manera sana, transparente, genuina y que tome en cuenta todas las diferentes facetas y el contexto donde ocurren estas cosas. Y al regresar a la pausa voy a hablar de alguien que conoce mucho de contexto. Es uno de los periodistas más importantes del mundo. Él nos presenta su punto de vista para entender el mundo y ver lo que estaba sucediendo a los más altos niveles de diferentes países del sector privado. Al regresar de la pausa. El Financial Times es un periódico inglés, pero la verdad es que tiene una lectoría mundial. 70% de sus lectores están esparcidos por el mundo. Y si bien se llama Financial Times, Tiempos Financieros, no es solo sobre finanzas. Es un periódico que tiene una cobertura, de hecho tiene una de las mejores coberturas internacionales de los periódicos del mundo. Durante 15 años lo dirigió Lionel Barber, que es mi invitado de hoy. Es un periodista muy experimentado, tuvo una carrera muy importante antes de ser el director del periódico, fue el corresponsal del Financial Times en Washington, en Europa, en diferentes partes. Él se acaba de retirar y escribió un
un libro que tiene que ver con sus entrevistas a los líderes del mundo. El libro se titula Los poderosos y los condenados, diarios privados en tiempos turbulentos. A continuación voy a hablar con él acerca de cómo fue ser el director del periódico que cubre los grandes eventos, las grandes convulsiones que ha sufrido el mundo en los últimos 20 años. ¿Cómo los vio él? La crisis financiera del año 2009-2010, todo lo que está sucediendo con Brexit, lo que está pasando con el populismo a nivel mundial, los trucos sucios del Kremlin contra sus críticos, en fin. El mundo está lleno de eventos que merecen que los entendamos mejor y nada mejor que tener a Lionel Barber con nosotros para que nos ayude a entender y a ver qué fue lo que él vio durante 15 años como director del Financial Times. A continuación, mi entrevista con él. Bienvenido al programa, Lionel. Es un placer tenerte con nosotros. Great to see you, Moises. Has estudiado a los poderosos del mundo. ¿Qué sabes hoy sobre ellos que no sabías antes? Well, I think I've begun to understand power a little bit better in how it's exercised. Bueno, creo que he empezado a entender un poco mejor cómo se ejerce el poder. Y puede tratarse de la presencia escénica de alguien como Vladimir Putin, que te hace esperar durante unas 5 horas, luego te da la bienvenida a una gran sala de reuniones y te mira fijamente con esos ojos penetrantes y fríos, y con todos los trucos de desestabilización de la KGB. O incluso puede tratarse del tipo de teatro que hacía Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. He visto una vulnerabilidad, porque he podido ver a estos líderes de cerca y así ver sus tics e inseguridades. También, cuanto más tiempo estás en el poder, el narcisismo aumenta. Hay algunos personajes, y creo que Donald Trump está entre ellos, que son definitivamente más narcisistas de lo que puedo imaginar. El libro se titula Los poderosos y los condenados. ¿Quiénes son los condenados? David Cameron. David Cameron. Él es definitivamente uno de los condenados. Era el primer ministro del Reino Unido y celebró 3 referendos en poco más de 5 años. En Reino Unido tenemos algo que se llama gobierno representativo. Es una democracia parlamentaria. Él no era Napoleón III. Creo que fue un gran error. Además, creo que varias figuras en el ámbito de los negocios están entre los condenados, como el multimillonario Sir Philip Green o alguno de los banqueros durante la crisis financiera de 2007 y 2008. Por ejemplo, el banco de inversión Lehman Brothers y su director Dick Fuld, quien definitivamente fue alguna vez poderoso y ahora definitivamente está condenado. He was definitely once powerful and definitely damned. Cuando aún eras un joven periodista, coincidiste con otro periodista que se llama Boris Johnson, que es hoy el primer ministro del Reino Unido, de quien tú y tu periódico han sido sumamente críticos. ¿Por qué? Well, first of all, I'm not sure what he believes in beyond Boris Johnson. Bueno, en primer lugar, no me queda claro en qué cree él más allá de creer en Boris Johnson. Es una persona que siempre ha puesto una especie de impulso personal sobre todo lo demás. No sigue las reglas, ni las que tienen que ver con su comportamiento en privado, ni aquellas asociadas a su comportamiento en público. Creo que engañó mucho y dijo grandes mentiras durante la campaña del referéndum del Brexit, y también fue muy irrespetuoso con las reglas parlamentarias en el proceso del acuerdo del Brexit. Ha cometido demasiados errores durante la pandemia, aunque ha tenido éxito con el programa de vacunación. Pero básicamente lo critico porque es un personaje sin escrúpulos. Durante tus 15 años comandando el Financial Times, lo transformaste, aumentaste su presencia, su influencia y todos sus ajustes a la nueva revolución digital. Sin embargo, tú mismo reconoces que has cometido importantes errores. ¿Cuáles fueron esos? Considero que cometimos errores de omisión. No anticipamos el auge populista ni el Brexit. Pensé que los británicos votarían para permanecer en la Unión Europea por razones económicas, racionales, y no lo hicieron.
Subestimé, como todos, el poder de lo que podríamos llamar la política de identidad. Claro está que hubo otras razones para el triunfo del Brexit, y fue un referéndum popular. Pero sí fue una sorpresa y me sentí mal por no haber detectado lo que estaba ocurriendo. Me dije a mí mismo, tienes que salir un poco más de Londres y conocer un poco más de tu país. Y luego, detrás de la crisis financiera global, estaba esa respuesta populista atrasada, ese indicador político rezagado, por ponerlo de alguna manera, que también me sorprendió. Sin embargo, no creo que Donald Trump nos haya tomado por sorpresa. Siempre pensé que Trump tenía muchas posibilidades de ganar, y escribí un editorial en su momento sobre cómo Hillary Clinton tenía más bagaje que un avión Boeing 707. More baggage than a Boeing 707. Al regresar de la pausa, el periodista Lionel Barber nos cuenta qué podemos hacer para combatir la desinformación. Continuamos con esta edición de Efecto Naim con el reconocido periodista Lionel Barber. Todo esto nos lleva a ese mundo complicadísimo de las fake news, de las noticias falsas y su influencia sobre la política, sobre la sociedad, en fin. Tú has hablado sobre eso, tú has pensado sobre eso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se puede resolver este problema? Moisés, a lot of people talk too loosely about a crisis in journalism. Moisés, mucha gente habla con demasiada ligereza de una crisis del periodismo o de que el periodismo está de alguna manera acabado. Lo que quieren decir es que no tienen confianza en la información reportada. Y yo siempre he enfatizado la importancia de hacer reportería profunda y original, donde los hechos realmente importan. Where facts actually matter. Pero ¿cómo manejan la desinformación y las noticias falsas, como por ejemplo con Donald Trump, que claramente miente? ¿Cómo manejas eso? You needed to put his statements in a factual context. Había que poner sus declaraciones en contexto, basándose en los hechos. Pero también creo, y es muy importante esto, que no estábamos intentando presentar las noticias todo el tiempo desde el punto de vista alternativo. He escrito sobre la importancia de escuchar al otro lado y de tener empatía para entender cuáles son las fuerzas que están detrás de un personaje como Trump. El buen periodismo tiene la misión de explicar, y creo que eso también es parte de la solución para conseguir una democracia informada. Recuerdo haber vetado la propuesta de uno de mis colegas de tener un análisis diario de los tweets de Trump, y dije, estás haciendo lo que él quiere. Eso no va a ayudar a nadie. Por cierto, no es solo Trump. Boris Johnson también publica cosas que simplemente son incorrectas. No creo que haya una sola respuesta al problema de la desinformación. Considero que hay que construir una marca que sea lo suficientemente fuerte como para que la gente piense, bueno, podemos confiar, por lo tanto, vamos a recurrir a ella. We can trust this, and therefore we're going to turn to it. Cuando tú piensas en redes sociales y el uso que se le da, ¿tú piensas que esos son competidores del Financial Times y competidores tuyos? ¿O tú piensas que esa es una especie diferente, que es un fenómeno diferente al periodismo? Well, I look at it a bit like the Sorcerer's Apprentice. Bueno, yo lo veo un poco como el aprendiz del mago. Las redes sociales al principio pueden ser bastante útiles, pero si pierdes control, pueden ser un verdadero enemigo y pueden ayudar a fomentar un sesgo en contra del entendimiento. Sabemos cómo muchos de los algoritmos funcionan para casi fomentar la controversia y las opiniones extremas. ¿Es así? Por ejemplo, que en Twitter puedes conseguir más seguidores solo por ser más polémico. Así que creo que, en primer lugar, hay que ser cuidadoso con el uso que le dan los periodistas de un determinado medio a sus redes sociales. Poner un descargo de responsabilidad en tu biografía de Twitter que diga, estas opiniones son solo mías, no es suficiente. Yo diría, disculpa, pero tú trabajas para el Financial Times, así que no puedes simplemente renunciar a esa responsabilidad. Y por otro lado, las redes sociales son sobre el instante, sobre el momento, y el objetivo del buen periodismo es tomarse un tiempo para evaluar los hechos y asegurarse de que más allá de ser el primero en publicar todo el tiempo, tengas la razón.
Lo más importante es que estés en lo correcto. Thing is that you're right. Mi última pregunta tiene que ver con confianza. El mundo está pasando por una crisis de confianza. Nadie parece confiar en nadie y hay mucho desprestigio de los políticos, del sector privado, los banqueros y muchos de los periodistas, muy desprestigiados, muy poca confianza en los periodistas. ¿Qué deben hacer para volver a ganar la confianza de sus lectores? I mean, I did work in America for 10 years as a journalist. Trabajé en Estados Unidos durante 10 años como periodista, 6 años en Washington, D.C. durante los 80, cuando nos conocimos, y luego en Nueva York entre 2002 y 2005. Y nunca hubiese podido imaginar lo polarizado que se ha vuelto el panorama mediático estadounidense, comenzando por Fox, pero obviamente CNN ha optado por un camino similar. Y hasta cierto punto otras organizaciones de noticias les han seguido el paso. Para mí, escuchar a ambas partes y presentarlas no es cobardía moral. Eso es buen periodismo, porque aún presentando a ambas partes, puedes emitir juicios después. Pero si se comienza con un punto de vista arraigado, la gente se volverá más cínica y más cerrada en sus opiniones. Become more cynical and more entrenched in their views. Durante 15 años, mi invitado de hoy fue uno de los periodistas más importantes del mundo, el director del Financial Times. Y como parte de ese trabajo, pues como ya hemos visto, ha podido interactuar con los principales líderes del mundo y estar presente en algunas de las situaciones que están definiendo estos tiempos. Gracias por estar con nosotros, Lionel. Moises, muchas gracias. Lionel Barber, uno de los periodistas más influyentes del mundo, cuya perspectiva es muy interesante y muy única. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que les haya divertido y espero que nos veamos la semana entrante. Gracias por acompañarme.